El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Y ahora, con eso entonces hemos terminado la parte de materia. Si se fijaron, esta ya fue más cortita. Vamos a ir a los ejercicios ahora para ver qué le pueden preguntar con respecto a esto. Esto, el tema de las fases lunares, no es nada difícil. Los eclipses, ¿ya? Así que las preguntas no son complicadas. Miren, ahora vamos a ver. Entonces la pregunta número 1, déjenme borrar porque está todo rayado. Dice, respecto a las fases lunares, es correcto afirmar que fases lunares, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ir viendo una por una. La luna refleja la luz solar, verdadero. La luna tiene luz propia, ¿por qué es falso? Dijimos que la luna, si es visible y si se ve brillante, es porque refleja la luz del sol, pero la luz, ni los satélites naturales, que en este caso es la luna, ni ningún planeta tiene luz propia. Los únicos cuerpos celestes que tienen luz propia son las estrellas. Eso es súper importante, ¿ya? Así que la luna refleja la luz solar y la luna tiene luz propia. Y después la 3, se dan debido al movimiento de traslación lunar, verdadero. Si la luna no se moviera y se encontrara en un solo puesto, le llegaría la luz solar siempre de la misma forma, entonces la luna se vería siempre igual. Pero como esta se va moviendo, la luz del sol le llega de distintas formas y por eso vemos estas distintas formas de la luna. Y dice que son diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite natural en el curso de un mes. También verdadero. Esa es como la definición formal. Entonces la respuesta correcta, aquí me pregunta lo correcto, no lo falso, así que sería 1, 3 y 4, que sería la letra E. ¿Sí? Voy a ver si la gente está participando. Ya. Pregunta número 2. La fase de la luna conocida como luna nueva. ¿Cuál era la luna nueva? Recordemos, teníamos el sol, teníamos la luna y teníamos la tierra. ¿Ya? El sol lo dibujé así como un pedacito nomás, pero el sol es mucho más grande que la tierra y la luna. ¿Ya? Ahí en este caso se daba la luna nueva y que nosotros como que no veíamos la luna porque los rayos del sol llegaban a esta cara de la luna y como no le llegan a la cara que da hacia la tierra, nosotros era como si no viéramos la luna, ¿ya? Esa era la luna nueva. Entonces, es cuando una mitad de la parte iluminada de la luna está orientada hacia la tierra, la mitad iluminada está orientada hacia la tierra, no, así que esta la podemos descartar de un principio. La Tierra está situada entre la Luna y el Sol. ¿La Tierra está situada entre la Luna y el Sol? No, porque la Luna está situada entre la Tierra y el Sol, entonces está descartada. La Luna está pasando entre la Tierra y el Sol, podría ser, y su cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra. También, por ende, el lado oscuro queda orientado hacia la Tierra. Entonces la letra C, ¿sí? Acá yo le hice el esquema y todo, pero ustedes se los tienen que aprender. Entonces, súper importante que ustedes aprendan este esquema en donde se ubica cada una, porque así es mucho más fácil verlo, ¿ya? Entonces, espero que esta le quede yo claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, yo les podría haber hecho varias preguntas con respecto a esta. Entonces, miren, vamos a analizarlo un poquito. Este es uno de los casos. El otro caso, voy a borrar y lo voy a volver a escribir. Si ya sabemos que la respuesta de esto es la letra C. Lo voy a anotar acá arriba para que no se confundan. Letra C, ¿sí? Pero quiero que analicemos un poco esta pregunta.
acá tenemos el Sol, después, y acá tenemos la Tierra. Entonces tenemos 4 opciones, que la Luna se ubique aquí, ¿ya? Que la Luna se ubique acá, que la Luna se ubique acá, o que la Luna se ubique acá, ¿ya? Ya vimos que en este caso es la Luna nueva, que es la que nos menciona acá. ¿Por qué? Porque miren cómo lo describe. La Luna está pasando entre la Tierra y el Sol exactamente, y su cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra, ¿verdad? Porque los rayos del Sol le llegan desde este lado, chicos, ¿sí? Entonces, al llegarles de este lado, está contrario a la cara de la Tierra. Por ende, el lado oscuro queda orientado hacia la Tierra, ¿verdad? Vamos a la de acá. Veamos cuál podría ser, dice. Es cuando la mitad de la parte iluminada de la Luna está orientada hacia la Tierra y la zona iluminada por el Sol es cada vez mayor, ¿sí? Ahora, esto es súper importante porque ¿qué pasa cuando va de aquí a acá y después de acá a acá? Cada vez está siendo más iluminada. Entonces, esta parte de acá correspondería a la respuesta A, que sería el cuarto creciente. Y de hecho, por eso se llama creciente, porque cada vez va siendo más iluminada. Entonces, por eso es creciente, chicos, ¿sí? Y después acá tenemos la luna llena. ¿Sí? Esta es la más fácil de ver porque le llegan todos los rayos del Sol justo a la cara que da hacia la Tierra. Entonces, nosotros vemos como si la luna estuviera llena y no se ve un pedacito de ella nomás, ¿ya? Y acá dice, la luna está pasando entre la Tierra y el Sol. Ah, esta es la respuesta, disculpen. La Tierra está situada entre la Luna y el Sol. Miren la respuesta B. Dice, la Tierra está situada entre la Luna y el Sol. O sea, me estaría hablando de este caso de acá, ¿sí? Por ende, vemos la Luna completamente iluminada. Entonces, esta sería Luna llena, ¿sí? Esta sería la Luna creciente. Esta sería la Luna nueva, ¿sí? Luna nueva, que era la respuesta correcta. Después dice, la Luna presenta una media cara iluminada y esta parte es cada vez más pequeña. Esta representa a esta fase de la Luna, porque fíjense, vuelve de nuevo a esta, fíjense, ya está, empieza, que no se ve, iluminada, completamente iluminada, y después de nuevo empieza a oscurecerse, hasta de nuevo llegar a la Luna nueva. Entonces, por eso esta corresponde a esta que dice que esta parte iluminada se hace cada vez más pequeña. Acá me describió las 4 fases de la Luna, por eso es importante que yo me sepa cada una de ellas, ¿sí? Y sobre todo, a mí de hecho, si se lo aprenden, como aquí se prende en este esquema, es súper fácil de verlo, porque solamente me tengo que imaginar de dónde llegan los rayos del Sol, nada más que eso, ¿ya? Así que eso con respecto a la pregunta 2, la letra correcta sí era la letra C, ¿sí? Ya, entonces continuamos, voy a ver si hay alguna pregunta. Muy bien a la gente que dijo la letra C. No, chicos, en realidad el tema de, claro, de esto no son pocas preguntas, pero también recuerden que vimos luna, estrellas, galaxias, sistema solar, hay como harto, ¿ya? Entonces igual es bueno que se preparen con lo principal de cada uno. Y porque yo les vengo diciendo hace mucho tiempo que el tema de Tierra y universo, Tierra, que ya lo vimos, y universo, que corresponde a esta parte, son como preguntas seguras en la PSU, porque yo lo he visto, porque también trabajo en colegio, y en los colegios lo que más le cuesta, porque como yo no estoy con ustedes así como persona a persona, es difícil ver lo que más les cuesta a ustedes. Pero cuando uno trabaja con gente, lo que más cuesta es el tema de las fórmulas. Entonces, como acá no hay tantas fórmulas, sino que más comprensión, más análisis, porque esto no es solamente aprenderme todo de memoria, sino que yo también analice cosas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, podríamos analizar lo que recién hicimos, fue un análisis sin aprendernos materia de memoria, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, en este caso, igual es como materia fácil de ver y que podemos ver en el tema de respuestas como fáciles. Y tengo una pregunta súper buena que me están preguntando, pero vamos a dejarla al final, ¿sí? Porque nos quedan poquitas preguntas. ¿Ya? Esa parte de la marea que nos pregunta Anonymous, para que no se me olvide, si avanza mucho el chat, para que la ponga otra vez, ¿ya? Pero vamos a verla al final. Dice, con respecto a los eclipses solares totales, ¿es correcto afirmar que se produce cuando la Luna está más alejada de la Tierra y localiza justo enfrente del Sol? Debido a la distancia, la umbra de la Luna no es lo suficiente larga para llegar a la Tierra. Se produce cuando la penumbra, una región parcialmente sombreada de la Luna, se proyecta sobre partes de la Tierra. Y se produce cuando la Luna
solo cubre el centro del Sol se dan cuando la Luna está lo bastante cerca para proyectar su sombra sobre algunas regiones de la Tierra. ¿Por qué les puse esta pregunta? Porque esta pregunta también me da la opción de todos los eclipses, totales, parciales y anulares. Entonces analicémosla una por una y vemos la alternativa correcta. ¿Qué me está diciendo la letra A? Dice, se produce cuando la Luna está más alejada de la Tierra y está tan lejos de la Tierra. Entonces, acá sí tenemos el sistema Sol, Luna, esta es la Luna y la Tierra, ¿ya? Luna y Tierra. Entonces sí, ¿puede ser un eclipse solar? Sí. Pero ¿qué dice? Debido a la distancia de la umbra, o sea, de esta sombra de la Luna, no es suficientemente larga para llegar a la Tierra. Y recuerden que la total se caracterizaba específicamente porque esta sombra densa llegaba a toda la Tierra. Entonces, si no alcanza a llegar a la Tierra en su totalidad, hablábamos de eclipses anulares, ¿sí? Entonces, la letra A, eclipse anular. ¿Por qué? Porque esta umbra de la Tierra, esta sombra como densa, la más oscurita, no llegan completamente totalidad a la Tierra porque la Luna está alejada. Entonces, al no llegar completamente a la Tierra, se forman los eclipses anulares, que eran aquellos que se ve como que tapa el Sol completo, pero igual se ve como una línea alrededor. Por eso no es como, y se forma como un anillo, por eso es anular, ¿sí? Y la otra, se produce cuando la penumbra, una región parcialmente sombreada de la sombra de la Luna, se proyecta sobre algunas partes de la Tierra. Acá habla de la penumbra. La penumbra es esta como sombra no tan densa, no tan oscura, sino más clarita, que queda como alrededor. Y llega parcialmente a la Tierra. Ya se proyecta y llega a algunas partes de la Tierra. Cuando pasaba esto, hablábamos de eclipses parciales, que podía ser que, por ejemplo, acá arriba lo voy a dejar. Este es el Sol y acá tenemos la Luna. Entonces nosotros podíamos ver esa parte visible del Sol, esto de aquí, ¿sí? Pero esto pasaba porque ya no llega esta sombra densa, sino que llega esta sombra como suave a un sector de la Tierra, ¿ya? Se produce cuando la Luna solo cubre el centro del Sol. Esto pasa en el eclipse anular. Es por eso que se forma como este anillo, porque como que cubre solo el centro, ¿sí? Y se dan cuando la Luna está lo bastantemente cerca para proyectar su sombra sobre algunas regiones de la Tierra correctamente. ¿Por qué? Porque está cerca de la Tierra, entonces proyecta toda su sombra, toda esta como sombra como más oscura en la Tierra, ¿ya? Así que es por eso que la alternativa correcta es la letra D. Pero aún así, yo podría haber analizado la otra. En vez de haberle preguntado total, le podría haber preguntado sobre parciales y hubiese sido esta otra. Por eso es importante que entendamos cuál es cuál. Y no que lo entendamos de memoria, sino que lo comprendamos, ya que tiene que ver con la sombra que proyecta la Luna en la Tierra, cuando se encuentra en sistema Sol, Luna, Tierra, ¿ya? Y ahí podemos verificar cuál es cuál. Eso es con respecto a la pregunta 4, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. ¿Alguien me está diciendo que no desarrolle la pregunta número 3? A ver. Tienen razón. Muchas gracias. Ya. Veámosla entonces. Dice, un eclipse ocurre cuando. Ya, fíjense, aquí me da 3 opciones. La Tierra sin... Un eclipse, no me está hablando ni eclipse ni de luna ni de sol. Dice, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. O sea, el primero me está diciendo que es Sol, Tierra y Luna. ¿Esto es un eclipse? Sí. ¿Y cómo se llamaba? Eclipse lunar. ¿Ya? ¿Pero es un eclipse? Exacto. Entonces la primera es verdadera. La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Eso ya lo vimos y vimos varios casos, ¿cierto? Sol, Luna, Tierra. Independiente de cuál de los 3 eclipses sea, ya sea total, parcial o anular, ¿cumple con esta idea de eclipse? Sí. Entonces, esta era el eclipse solar. Pero es un eclipse al fin y al cabo, independiente de cuál sea. Y 3 astros están alineados. Esto es súper importante, chicos, porque esto yo estoy segura que todos les pondrían que sí. Porque en todo el ejemplo vimos que están como alineados. Pero ¿qué pasaba en el caso del eclipse solar? En donde teníamos el Sol y teníamos la Luna, pero la Luna estaba un poquito más acá arriba y teníamos como la Tierra acá. Y veíamos que este era el parcial, porque le llegaba esta como un poquito de sombra, esta penumbra como sombra clarita, un sector de la Tierra. Aquí, en este caso, ¿están totalmente alineados? No. Alineados quiere decir que están exactamente en la misma dirección. Así que, es verdad que se cumplen algunos casos que están alineados, pero no en su totalidad, ¿ya? Entonces, en ese caso, esta sería falsa. Entonces, sería 1 y 2, letra D.
¿Ya? Esta se la puse porque de hecho cuando yo lo vi me quedé pensando esta pregunta, esta alternativa de acá. Pero claro, es verdad, nosotros hemos visto siempre que están alineados, pero alineados se refiere que están perfectamente en una línea, en una sola dirección. Y ya hay un caso, ya vemos un caso, el de acá abajo, en el cual no lo es. Y habla de un eclipse en general, de los eclipses en general. ¿En todos los eclipses pasa eso de la alineación? No. Entonces la letra D, ¿sí? Gracias a quien me avisó del tema de que me salte la número 3. La 4 ya la hicimos, la 5. Dice, en las mareas terrestres influye el Sol, la Luna y la posición relativa de ambos. Ya vimos que si tenemos, por ejemplo, Sol, Luna y Tierra, aquí están alineados, ¿cierto? Esta era la Luna nueva. O si teníamos Sol, Tierra y luna llena, en este caso teníamos las mareas altas, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, Sol, Tierra y la Luna acá al lado, teníamos marea baja. O si tenemos Sol, Tierra y la Luna por este otro lado, al no estar en la misma dirección como en estos dos primeros casos, teníamos las mareas bajas, ¿sí? Entonces, ¿influye el Sol? Sí, porque fíjense, en todos los casos está el Sol. En todos los casos está la Luna, sí, independiente de su posición en todos. Y la posición relativa de ambos también, chicos. Tanto el Sol como la Luna influye. Porque influye si están alineados o no. Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la letra E. Ya. A ver, vamos a ver. Parece que si no me equivoco nos queda una pregunta y alguien me está pidiendo si puedo repetir lo de los eclipses solares y hay una preguntita. Así que estoy atenta a esas cosas, chicos, ya, pero tenemos la pregunta de desafío y resolvemos al tiro sus dudas. Y dice, pregunta de desafío. Agradecemos entonces a la Universidad Mayor, como siempre, por ayudarnos en este proceso. Y la letra 6. ¿Sí? ¿Qué dice? Que la pregunta de desafío, con respecto a las mareas altas, ya vimos más o menos lo que podía pasar. ¿Es correcto afirmar que se dan cuando el Sol y la Luna atraen a la Tierra en sentidos distintos? Esto es falso, chicos. ¿Cuándo se da cuando atraen el Sol? Miren, acá está el Sol, he hecho un millón de veces este dibujito, la Tierra y la Luna. En este caso es cuando el Sol y la Tierra atraen, o sea, el Sol y la Luna atraen a la Tierra en sentidos distintos porque el Sol la está atrayendo en ese sentido y la Luna la está atrayendo en ese sentido. Entonces, como la están atrayendo en sentidos distintos, se provocan las mareas bajas, no las mareas altas, por eso es falso. Se da cuando el Sol y la Luna están alineados frente a la Tierra, verdadero, porque coincide que si tenemos Sol, Luna y Tierra, teníamos mareas altas. O cuando teníamos Sol, Tierra y Luna, igual teníamos mareas altas, y en ambos casos el Sol y la Luna están alineados frente a la Tierra, ¿sí? Entonces es verdadero. Y las fuerzas que ejercen Sol y Luna son ejercidas en la misma dirección sobre nuestro planeta. En este caso sí son, porque fíjense, están en la misma dirección, ¿sí? Entonces también es verdadera. Entonces las mareas altas corresponden a estos dos casos, que serían 2 y 3, que sería la alternativa B, ¿sí? Entonces eso con respecto a las mareas. Espero que le haya quedado claro. Vamos entonces ahora a ver las dudas y alguien que necesitaba que... Ya, entonces con eso terminamos la pregunta de desafío. Voy a volver a agradecer a la Universidad Mayor y vamos a las preguntas. Primero que todo voy a responder una pregunta que hace rato me están preguntando y la encuentro muy buena. Dice, profe, ¿es cierto que la marea alta influye en los tsunamis? No, chicos. Las mareas no influyen en los tsunamis. Los tsunamis son fenómenos que de hecho igual lo vimos, pero igual ya hace tiempo, entonces igual puede que se haya confundido. Los tsunamis, chicos, son fenómenos que se dan por desplazamientos grandes de corteza terrestre. ¿Qué pasa esto? Y tenemos 3 posibles causantes de tsunamis. Uno es que se desprenda una... A ver, antes como modo de introducción, los suelos oceánicos no son parejos. Los suelos oceánicos tienen una parte profunda, después tiene como una pendiente y después tiene una parte de nuevo derecha que se llama plataforma continental. Al no ser una superficie completamente así como uniforme o derecha por completo, sino que tiene relieve, de repente se desprenden ciertos suelos oceánicos. Y si estos son grandes pedazos de suelos oceánicos, pueden provocar un tsunami. Ese es un motivo. Debajo del mar también hay volcanes. Y si un volcán hace erupción bajo del mar, también puede provocar un tsunami. Pero el mayor porcentaje de tsunamis son debidos
a los sismos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los sismos? Supongamos acá tenemos dos placas, para la gente que vio la clase de sismos. Esta es la corteza terrestre. Cuando estos se mueven de esta forma, ¿ya? Cuando se mueve esta placa hacia arriba, ¿qué hace? Desplaza toda esta cantidad de agua que estaba por encima. Y al desplazar toda esta cantidad de agua, esta agua después quiere volver a su equilibrio, y al volver a su equilibrio se forman estas grandes olas. Y es por eso que se forman los tsunamis. Pero no tienen que ver con el tema de las mareas, con el tema de la luna. Ni los sismos ni los tsunamis tienen que ver con la luna, son temas separados, ¿sí? Espero que haya resuelto esa duda. Sí, ya. Ahí sí, chicos, que se había salido el tema del chat. Entonces, alguien me había preguntado si podía volver a explicar de nuevo lo del eclipse. Voy a explicar eso y después lo de las mareas bajas, ¿ya? Espero que la persona que me preguntó sobre los tsunamis le haya quedado claro. Así que voy a explicar de nuevo lo de los eclipses solares y después lo de las mareas bajas para la gente que quedó con duda. Entonces, los eclipses solares siempre se dan cuando tenemos este sistema: Sol, Luna y Tierra, ¿ya? Siempre se dan en este orden, cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra. Pero cuando es total, anular o parcial. Total, el eclipse total se da cuando la sombra que proyecta la Luna, esta sombra densa, llega por completo a la Tierra. Esta sombra densa llega por completo a la Tierra. Ya esta es la sombra densa, miren. Y esta es la sombra no tan densa, la que está por afuera. ¿Ya? Pero cuando llega esta sombra densa, esta sombra bien negrita que se llama umbra, llega por completo a la Tierra, tenemos un eclipse total. Y es cuando se tapa por completo, nosotros vemos como desde la Tierra, como si el Sol se cubriera por completo, ¿sí? ¿Cuál es el otro caso? Cuando siempre tenemos lo mismo: Sol, Luna, ahí se me quedó más chiquitito, y la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Este es el anular. Ya, chicos, sorry por los dibujos, pero dibujo con el mouse, entonces igual es difícil. El anular se da cuando la Luna, esta sombra que proyecta negrita, no llega por completo a la Tierra. Este cono de sombra no alcanza a llegar por completo no alcanza en su totalidad, miren. Y al no llegar por completo a la Tierra, ¿ya? Es donde se da esta anular. ¿Por qué? Porque la Luna se encuentra muy lejos de la Tierra para que proyecte esta sombra completa en ella. Entonces, en este caso, anular es cuando se da que nosotros vemos que está el Sol, pero se ve como un anillo. Por eso se llama anular. Y en el otro caso, tenemos de nuevo Sol, tenemos la Luna y tenemos la Tierra. ¿Y qué pasa acá? Fíjense, no están totalmente alineados. Entonces, la penumbra, que es esta sombra como delgadita, no tan densa, supongamos que esa es la penumbra, y esta es la umbra, que está bien densa. Pero acá tenemos la penumbra. Una cierta parte de esta penumbra, que es como esta sombra como más clarita, llega a la Tierra, ¿ya? Y como esta llega a la Tierra, esta penumbra, que es como esta sombra como más clara, se da se llama parcial. ¿Y cómo se ve un eclipse parcial? Se ve que tuviéramos, por ejemplo, se lo voy a dibujar acá, lo que les dije delante. Este es el Sol y esta es la Luna, ¿ya? Entonces es como si la Luna tapara solamente parcialmente al Sol, ¿sí? Eso con respecto a los eclipses solares. Ya, y alguien me preguntó por las mareas bajas, entonces voy a volver a explicar rápidamente el tema de las mareas, ¿sí? Que lo había visto más arriba. El tema de las mareas bajas y las mareas altas se da dependiendo de la posición Sol, Luna y Tierra, ¿sí? Tiene que ver con las fases lunares. ¿Por qué? Tenemos 4 casos. Este es el Sol, Sol, Sol y Sol. Cuando tenemos luna nueva es porque la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Esta es la Luna. Y cuando tenemos luna llena es porque tenemos la Tierra y la Luna está acá. La Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, ¿sí? En estos dos casos, fíjense qué pasa con las fuerzas que ejercen un cuerpo con otro. Están en la misma dirección, ¿por qué? Porque el Sol atrae a la Tierra en ese sentido y la Luna atrae a la Tierra en este otro sentido, pero están en la misma dirección. Recuerden que sentido y dirección no es lo mismo.
¿ya? Por ejemplo, si yo me muevo para allá, a mano derecha, tengo un sentido. Si yo me muevo para allá, a mano izquierda tengo otro sentido, pero me mantengo en la misma dirección horizontal. Entonces acá las fuerzas son ejercidas en la misma dirección, ¿ya? Y como son ejercidas en la misma dirección, tenemos mareas altas, ¿ya? ¿Cuándo tenemos mareas bajas? Cuando el Sol, la Tierra y la Luna, las fuerzas que ejercen no están en la misma dirección. Y tenemos estos dos casos, ¿cierto? Que teníamos creciente y menguante. Entonces, fíjense, el Sol atrae a la Tierra hacia allá y la Luna atrae a la Tierra en esa dirección. Lo mismo acá, pero ahora para el otro lado. Entonces ya estamos en diferentes direcciones totalmente. Entonces, al estar en diferentes direcciones, tenemos las mareas bajas, ¿ya? Esa es la diferencia. Tan feos los monos, pero espero que lo hayan entendido para la persona que me preguntó eso. ¿Sí? Y ahí. Me dicen que no me olvide del formulario. Alguien me pregunta si puedo de nuevo explicar sobre los eclipses de luna. Chicos, los eclipses de luna son muy similares. Voy a hacer un dibujito, ¿ya? Porque ya estamos como ya estamos como en la hora, ¿ya? Entonces, espero que no hayan quedado muchas dudas. Como escriben harto, algunas preguntas se me van pasando, chicos. Así que espero haber respondido la mayor cantidad de preguntas posible. Y me comprometo a ver el tema del formulario dentro de estos días. El eclipse de luna va a ser lo último. Entonces tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Ahora, dependiendo de la posición de la Luna, si la Luna está justo cuando la Tierra proyecta toda su sombra en ella, tenemos un eclipse total, igual que en el Sol. Ahora, ¿cuándo se ve rojo? Que fue alguien que me preguntó. Es cuando tenemos Sol, Tierra, pero la Luna ya no está justo en toda esta sombra de la Tierra. Por ejemplo, está por acá. Entonces, al estar por acá, le llega un poco de sombra de la Tierra, pero además le llegan rayos luminosos. Cuando pasa este efecto es porque vemos la Luna roja, ¿sí? No es que la Luna se haya tomado un cierto color, no. Tiene que ver con los rayos del Sol. Recordemos que la Luna refleja los rayos del Sol, ¿sí? Pero es muy similar a lo que pasa con el Sol. Si se proyecta toda una sombra, vamos a ver esto bien oscuro. Si no la proyecta en su totalidad, entonces no vamos a tener un eclipse total, disculpen, ¿sí? Es muy similar a lo que vimos con el Sol. Ya, chicos, entonces espero haber respondido a la mayor cantidad. Entonces, cada vez que hay algún tipo de eclipse, ¿hay mareas altas? Sí, chicos, pueden coincidir porque si vemos, de repente en muchas ocasiones tenemos una cierta linealidad en los eclipses y por eso también va a influir en las mareas, ¿sí? Súper buena conclusión que sacó ahí un compañero. El formulario. Ah, sí, chicos, y eso... Sí, miren esto, alguien me dice como concluyendo, profe, o sea que podría decir que la luna nueva y la luna llena tiene que ver con la marea alta, y la luna creciente y la luna menguante con la marea baja, sí, totalmente. Ya, creo que ahí volvimos otra vez, ya, ahora sí que sí, esto ya es lo último para despedirme, entonces como les estaba diciendo, les quería dar mucho éxito, chicos, a todos en la PSU. Yo sé que es un periodo súper estresante porque yo igual pasé por eso y en realidad es súper estresante. Espero que el esfuerzo de muchos que yo lo he visto constantemente conectado tenga frutos y la gente que quizás no estuvo totalmente comprometida, siempre hay nuevas oportunidades, ¿ya? Así que eso, no es el fin del mundo, pero siempre hay que reconocer a la gente que siempre estuvo ahí constantemente, agradecer a ellos por preferir a este preuniversitario, ¿ya? Y que hacer esto también posible. Obviamente nosotros siempre vamos a estar aquí para ayudarlos. Espero de corazón poder estar con ustedes el otro año y si no, bueno, desearle lo mejor a la gente que da la PSU este año. Quizás también hay gente que va en tercero medio y aún así de repente ve clases. También a ellos decirle que sean siempre constantes, que la constancia, chicos, siempre tiene fruto, ¿ya? Eso es súper importante. Así que mucho éxito. Yo me comprometo con el tema del formulario. Dudo que podamos hacer repasos, chicos, porque ya estamos muy encima y hay muchos profes con otro horario haciendo repaso, recuperación, entonces es súper complicado por temas de horario más que nada, ¿ya? Pero lo del formulario sí me comprometo a verlo, así que, chicos, mucho éxito y no se achaquen que de verdad no es el último, no es el fin del mundo, ¿ya? Ya, chicos, cuídense, entonces nos vemos quizás el próximo año y si no fue un placer estar aquí con ustedes. ¿Ya? Mucho éxito, fuerza y que les vaya súper.
para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.